Cuando algo va mal en una transacción comercial, ¿quién es responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver conflictos que pueden surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace responsable de los costos de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de algún problema. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que corta toda la transacción comercial: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites documentales. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. Se pueden agrupar en 4 categorías. La primera comprende un solo Incoterm, Export. Se aplican operaciones en las que el exportador se limita a entregar la mercancía en sus propias instalaciones al importador, que asume todos los costos y riesgos de transporte. La segunda categoría, PAS, FOB, PSA, incluye los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos de transporte hasta el punto en que, según lo acordado con el importador, debe entregarlo al transportista principal. A partir de ese momento, las responsabilidades se trasladan al importador. La tercera categoría, CFR, CIF, CPT, CIF, comprende los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costos de entrega hasta el punto acordado con el importador, incluido el costo de transporte principal, pero la responsabilidad de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía es del importador. La cuarta categoría, DAT, DAP, DDP, se aplica cuando el exportador se responsabiliza de todos los costos y riesgos de transporte de la mercancía hasta su destino final. Incoterm Export en fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y, por lo tanto, la transmisión de los costos y riesgos del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. Este tipo de Incoterm es utilizado principalmente por aquellas empresas sin experiencia en el comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterm en que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. Incoterm PAS, franco al costado del buque. Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. Incoterm FOB, franco a bordo. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía
y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga, antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. Incoterm PSA, franco transportista, significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Incoterm CFR, costo y flete, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Hasta aquí toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterm franco a bordo. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterm SIF, costo, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguros contratado por el exportador a beneficio del importador, quien, como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclamará directamente a la compañía aseguradora. Incoterm CPT, transporte pagado hasta, se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte por los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIP, transporte y seguro pagado hasta, es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al SIF. La diferencia es que el SIF se utiliza en transporte marítimo, mientras que el término SIP se aplica a cualquier modalidad. Incoterm TAP, entregado en terminal, se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc. Por ello es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Incoterm TAP, entregado en un punto, se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costes,
incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP. Entrega derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente, o sea, puede ser cualquier tipo de transporte principal. Espero que les haya quedado claro. En resumen, un Incoterm representa un término universal que define una transacción entre importador y exportador,